Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí hoy en esta mañana con ustedes. Es un honor, es un privilegio el poder compartir la palabra de nuestro Señor. Tenemos aquí en nuestro país, en México, una libertad maravillosa hasta el momento, en donde podemos compartir la palabra, podemos hablar lo que Dios dice sin ningún problema, sin restricciones. Hay lugares donde quisieran, o anhelarían tener una libertad como la que tenemos aquí en México. Hay países donde la gente no puede leer su Biblia, donde no puede tener una Biblia, mucho menos leerla. Y nosotros aquí los mexicanos pues a veces abusamos de esta libertad que tenemos. A veces somos un poquito perezosos, un poquito flojos para ver la palabra. Pero hermanos, vamos a compartir hoy en esta mañana la palabra. Estamos viviendo, lo hemos mencionado continuamente, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos tristes, tiempos en los cuales a veces ver ciertas situaciones nos dan, nos despiertan ciertos sentimientos como la tristeza, la compasión. En ocasiones sí despiertan rabia, algunos, algunos eventos tristes provocados por personas perversas. Y hermanos, todos en este mundo, tarde o temprano, padecemos aflicciones. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos problemas y problemas graves. Algunos se pueden resolver, algunos otros lamentablemente no tienen solución. Sin embargo, en medio de toda esa situación difícil, aun cuando no haya una solución que podríamos decir que nos guste, aún así Dios está ahí con nosotros. Una de mis aflicciones, o la aflicción más grande que ahorita yo tengo, por llamarle así aflicción, yo creo que algunos de ustedes, o la mayoría ya sabe que yo tengo el padecimiento de cáncer de páncreas. Teóricamente, de acuerdo a estadísticas, pues yo debería estar ya debería haber partido de este mundo. Sin embargo, en medio de todo esto, Dios, yo lo he dicho y lo comparto con todos los hermanos que me han escrito, en mi vida lo único que puedo ver es nada más ni nada menos que la gracia y la misericordia de Dios. Mi vida ha sido repleta por la gracia de Dios y su misericordia. Sí, su amor, pero más su misericordia, porque me gusta mucho esa porción de Lamentaciones donde dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y hermanos, yo creo que todos tenemos aflicciones y llega el momento en el cual hacemos una serie de preguntas: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no a fulano, a sultano? ¿O por qué no a tales personas? Si yo soy bueno, siempre pensamos en eso, ¿verdad? Yo soy bueno.
¿por qué a mí? Y luego preguntas como, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y cuando uno escucha la palabra cáncer, cuando el médico le dice a uno, pues sí, tienes cáncer, normalmente se viene una serie de sentimientos tristes, difíciles. Alguien decía, sientes que el mundo se te está derrumbando. Cuando a mí me dijeron el médico, un médico allá en la ciudad de Monterrey, muy buen médico, el doctor Vázquez, él me dijo, pues, sí, yo creo que tienes cáncer. En ese momento, pues hermanos, no, les soy muy honesto, no me asusté, porque ya en días anteriores yo había visto ya algunas, con la información que hay, tanta información que hay por la internet. este, yo antes de que el médico me dijera, yo dije, yo ya había pensado, pues sí, yo realmente tengo cáncer. Ya lo había digerido un poquito, pero sí es duro, es muy duro. Pero ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y es lo que quiero compartirle hoy en esta mañana. Enfrentando las aflicciones. Le digo, todos tenemos aflicciones de diferente índole, podríamos mencionar de diferente calibre inclusive, unos más, otros menos, pero todos tenemos aflicciones. La palabra de Dios, la Biblia, a través de toda su historia, a través desde Génesis a Apocalipsis, siempre nos deja grandes enseñanzas. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo, y es útil, o sea, nos ayuda. La escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguir, para convencernos, para corregir, para que nos alineemos, para instruir, para darnos instrucciones. Así es que hoy vamos a ver una historia en la Biblia de un personaje que tuvo una aflicción terrible. Quizás en nuestro tiempo no le prestamos tanta atención a esta aflicción, pero en aquel tiempo era una aflicción gravísima. Si usted tiene una Biblia, le invito a que la abra en el primer libro de Samuel, capítulo 1. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, dice la palabra, la palabra de Dios. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. Note esta frase, tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, en donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana. Es algo irónico, amaba a Ana, pero tenía otra mujer, porque amaba a Ana,
aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Esa frase es importante. Amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, o la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Y una palabra que puede causarnos risa, ¿verdad? Se creía, yo creo, muy seductor este hombre. Dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, ¿para qué quieres 10 hijos? Me tienes a mí, ¿verdad? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, fíjese, ella con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tenía por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, no soy una mujer, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Como le he comentado, todos tenemos aflicciones. La aflicción, busqué un poquito acerca de información que es en sí la aflicción, y me gustó, encontré varias definiciones, pero me gustó una que quiero compartirle. Dice: la aflicción es la acción y el resultado de afligir o afligirse. Como que ahí no quedamos, no nos da mucha luz. Pero fíjese lo que dice, lo que sigue. Hace referencia a un profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor o sufrimiento. Ahí le va. Aflicción es un profundo sentimiento de tristeza, es un profundo sentimiento de dolor, un sentimiento profundo de pena o de sufrimiento. Y luego hay lo que llaman aflicción crónica. La aflicción crónica en el área de la salud se refiere a una reacción emocional de dolor e infelicidad. Pero es una infelicidad persistente, un dolor persistente en una situación negativa. Y algunas causas que pueden causar una aflicción crónica
Según estudios de la salud, dice, puede ser el fallecimiento de un ser querido, una enfermedad o discapacidad. Y también se mencionan algunos otros factores como crisis, etcétera. No vamos a mencionar más sobre esto. Pero la aflicción es un sentimiento profundo de tristeza o de dolor. Y hay gente que tiene una aflicción crónica, es decir, dolor y tristeza permanente. Siempre están sufriendo. Siempre. Hay gente que siempre está sufriendo, siempre está viendo situaciones negativas, todo lo vemos negativo, o siempre surgen situaciones negativas. Apenas salimos de una y entramos a otra, y salimos y entramos a otra. Y a veces mi esposo y yo bromeamos un poquito, y yo no sé, los hermanos que son más o menos de mi tiempo, ¿verdad? Yo digo de mi modelo 67, yo soy modelo 67. Cuando éramos niños y aún hasta la fecha se veían películas del cine mexicano, y hay unas películas de este señor Pedro Infante donde salían de una situación crítica, apenas salían y luego entraban a otra, y salían y luego entraban a otra. Entonces hay gente que está en situaciones así, aflicciones crónicas, pero también algunos padecemos aflicciones por temporadas. Nada más viene una aflicción y las sorteamos y seguimos adelante. Pero hoy en esta mañana quiero compartirle cómo podemos afrontar nuestras aflicciones, sean por poco tiempo o sean permanentes, aflicciones permanentes. Tenemos que entender un poquito el contexto histórico para notar o entender la aflicción de esta mujer llamada Ana. Dice la Biblia que en aquel tiempo se le llamaba el tiempo de los jueces. Era una época en la cual se levantaba un personaje y él era el que regía en aquel tiempo el pueblo de Israel. Y luego moría, y el pueblo se desbocaba a desobedecer a Dios. Y Dios levantaba o permitía que los pueblos de alrededor los oprimieran con guerras. Y entonces cuando el pueblo se veía otra vez en situación fuerte, regresaba a Dios, pedía perdón, y pues Dios en su misericordia le volvía a levantar otro juez. Pero hay una frase interesante en el libro de los jueces, y le invito a que lea ese libro también, un libro interesante, histórico. Dice la Biblia que una frase interesante es: en el tiempo de los jueces no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En el tiempo de los jueces era un constante caos espiritual, un constante caos en cuanto a Dios. La gente fácilmente se olvidaba de Dios. Y déjeme decirle lo siguiente: cuando hay caos espiritual, cuando la gente le damos la espalda a Dios, por consiguiente hay caos político, militar, social y moral, entre otras cosas. Es decir, cuando el ser humano le da la espalda a Dios, es normal que haya caos. Dios creó al hombre de una manera perfecta, sin problemas, sin errores, sin fallas, sin crisis, sin aflicciones. Pero el hombre decidió de una forma consciente darle la espalda a Dios, desobedecer a Dios, y a partir de ahí todos los seres humanos tenemos aflicciones. Y mire, aquí en nuestro país, en México, siempre estamos en constantes crisis económicas. Y siempre se echan la culpa unos a otros, pero la causa principal es porque México le hemos dado la espalda a Dios y no queremos a Dios. Sí, somos religiosos, vamos a una iglesia, llámese como se llame,
bautista, metodista, presbiteriana, etcétera. Muy religiosos, metidos en la iglesia, pero le damos la espalda a Dios porque ni siquiera tenemos tiempo para leer este libro. Leer un capítulo diario para algunos no, es algo asombroso, no puedo, me canso. En el tiempo de los jueces, un caos espiritual terrible. El rey debería ser Dios, pero no, el pueblo no quería a Dios como rey. Y entonces había una descomposición social terrible. Dios había establecido el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ojo, un hombre, una mujer. Así lo estableció Dios. Nada más un hombre y nada más una mujer. Pero en el tiempo de los jueces, como cada uno hacía lo que bien le parecía, era una costumbre natural entre el pueblo. Ellos lo veían como normal, que cuando una mujer no podía tener hijos, el hombre podía tomar otra mujer, como en el caso aquí de Elcana. Elcana vio que su mujer no podía darle hijos, entonces tomó otra mujer llamada Penina. Y déjeme decirle lo siguiente, las mujeres en aquel tiempo, cuando no podían tener hijos, eran consideradas, le aclaro, en aquel tiempo, en el tiempo de los jueces, cuando una mujer no podía tener hijos, decían, esa mujer está maldita, esa mujer tiene una maldición sobre ella. A lo mejor sus papás pecaron y la maldición cayó sobre ella, o algún pecado grandotote debe tener ella para no tener hijos. Y entonces esas mujeres señaladas, eran señaladas. Esa mujer no puede tener hijos. Oye, ¿y sabes que Ana no puede tener hijos? ¿Y que Ana no puede tener hijos? Entonces la vista de la gente estaba sobre Ana. Toda la gente murmuraba contra Ana. Era una mujer tachada, señalada. Decimos con una letra escarlata como se usó allá por la Edad Media. Entonces, Ana tenía una aflicción terrible en su vida. Era señalada por no tener hijos. Qué irónico, ¿verdad? En aquel tiempo una mujer que no podía tener hijos era señalada. Hoy se le está quitando la vida a los bebés en el vientre de su madre, legalmente. Qué ironía. Hay familias hoy que tampoco pueden tener hijos y anhelan un hijo. Y las que pueden tener hijos, con tal de llevar una vida licenciosa, prefieren matar a su bebé. Qué ironías. Cuando la gente le da la espalda a Dios, las familias, el seno familiar se quiebra, se rompe, se rompe. Dios quería que su pueblo anduviera en santidad. Dios quería que su pueblo anduviera en justicia, que su pueblo no estuviera en la corrupción. Pero cuando el hombre, la sociedad le da la espalda a Dios, hay caos, hay corrupción. El seno familiar, la familia tal como Dios la estableció, se rompe. Y empieza el hombre, el ser humano, a poner sus propios ideales, su propia forma de pensar. No, es que yo creo que la familia es así. No, yo creo que la familia se puede hacer así. Y déjeme decirle lo siguiente, que a usted no le importe mi punto de vista. Y no voy a dar mi punto de vista.
lo que debe importar es el punto de vista de Dios en este libro. Y hermano y amigo, aproveche este libro, léalo. Le voy a decir por qué. Este libro está atentando contra tantos intereses que un día nos lo van a prohibir. Un día nos van a prohibir. Nos van a acusar de que estamos en contra del asunto ese de género, de que este libro es ofensivo, ya con la dichosa generación de cristal, ¿verdad? Que no se les puede decir nada, ya no podemos decir un color porque ya nos acusan de racistas, ya no podemos decir algo porque estamos ofendiendo, porque estamos violentando. Este libro está violentando a muchas ideas. Y me duele decirle, pero un día nos lo van a prohibir. Y no me extraña que un día a los que enseñamos la Biblia nos vayan a meter a la cárcel. Una ocasión allá en los Estados Unidos tuve la oportunidad de predicar y les compartía a unos hermanos, un día a los predicadores nos van a meter a la cárcel. Y al poco tiempo a un predicador en los Estados Unidos lo metieron a la cárcel por enseñar lo que Dios dice en la Biblia acerca del matrimonio, de que Dios creó un hombre y una mujer y el matrimonio es así. Y lo metieron a la cárcel porque él enseñó eso. Y que cree que se pueden casar personas del mismo género, lo metieron a la cárcel. Cuando el hombre le da la espalda a Dios y a su palabra, hay caos. Y Ana estaba sufriendo aflicción por ese caos que había en aquel tiempo. Ana estaba señalada, una aflicción terrible estaba en sus espaldas. Ana ya no aguantaba, estaba en amargura, dice la Biblia, estaba en amargura de alma. Ya no sabía qué hacer, porque todos la señalaban. La sociedad la señalaba. Su rival, la bigamia o poligamia, la señalaba. El Cana, un hombre que muy cómodo, muy religioso, pero rompiendo el plan de Dios para la familia. Cada año era la costumbre, cada año tenían que subir a Jerusalén. Y dice subir porque Jerusalén está en una parte alta, en un cerro. Cada año, y más o menos era en esta época, lo que se llama la época de la Pascua, que para nosotros viene siendo Semana Santa. Cada año subía el Cana, muy religioso, pero su esposa sufriendo. Era una aflicción terrible, difícil de llevar a cabo. Ana necesitaba un niño varón, porque hasta eso, déjeme decirle, el machismo en aquel tiempo era terrible. Dios no aprueba el machismo. Dios ha levantado a la mujer del lugar, la ha levantado a un nivel especial. Por eso Dios en la Biblia dice que los hombres debemos amar a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, que no debemos ser ásperos con ella. Algunos somos groseros y ásperos con la esposa. Dios dice que eso no debe ser. Así es que Dios ha levantado a la mujer al nivel que debe ser. El machismo, sí, el machismo va contra Dios. Desafortunadamente en aquel tiempo el machismo era terrible. Dios no aprueba el machismo, pero tampoco aprueba el feminismo tal como lo están manejando hoy. Dios dice que el hombre ame a su mujer y serán una sola carne.
El hombre debe dejar a su padre y a su madre a un lado y unirse a su mujer y sean una sola carne. Ana estaba sufriendo. Yo le hago esta pregunta hoy en este momento. ¿Qué es lo que a usted le está causando aflicción? ¿Qué le está lastimando? ¿Qué le está doliendo? Es una pregunta que tenemos que hacernos. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. El Señor Jesús nunca prometió una vida en este mundo sin aflicciones. Hay grupos religiosos que dicen, enseñan que acercándose a Jesús sus problemas serán resueltos. Mentira, es una vil mentira. El Señor Jesús nunca dijo que la vida cristiana es una vida sin problemas. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero también dice, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la aflicción que usted tiene? Ahora, ¿es realmente una aflicción o un capricho? Porque a veces sufrimos por cosas que no valen la pena. Hay gente que está sufriendo ahorita porque no tiene un teléfono inteligente o smartphone que le llaman. Para ellos es un sufrimiento. Hay gente que está sufriendo porque no tiene un iPhone. Hay gente que está sufriendo porque no tiene una tablet. Hay gente que está sufriendo y el dolor de su corazón porque no tiene una computadora. Yo le pregunto, ¿eso realmente es una necesidad? A lo mejor, dice, bueno, para la escuela. Pues sí, pero algunos ya tenemos nuestro smartphone, pero vemos a otro que tiene, otra persona que tiene uno mejor y queremos eso y estamos sufriendo. Entonces, ¿realmente lo que tenemos es aflicción o capricho? Algunas aflicciones, déjeme decirle, algunas aflicciones son por nuestra propia culpa. Por ejemplo, algunas aflicciones económicas son por una incorrecta administración del dinero. A veces nos endeudamos de una manera innecesaria con eso de los meses sin intereses y compramos esto y compramos lo otro y luego después ya no podemos pagar. Es una mala administración. O compramos objetos que no son necesarios. O malgastamos nuestro dinero. No, pues es fin de semana y el fin de semana no se cocina y vamos y nos gastamos el dinero el fin de semana en tacos, en hamburguesas, en eso y el otro. Y el resto de la semana no hay nada de comida. Algunas aflicciones son por nuestra propia culpa. A veces por envidia. Es que el vecino tiene tal carro, yo también quiero este carro. Y empezamos a sufrir según nosotros. Algunos problemas laborales, aflicciones laborales, algunas son por nuestra culpa, por nuestro temperamento, nuestro carácter, por nuestra informalidad, por nuestra indisciplina, por nuestra impuntualidad, o a veces porque no nos gusta que nos llamen la atención y ya, no, es que ya me llamaron la atención, aviento el trabajo y me voy a otro. O no, es que ya me regañan habiendo el trabajo y ando con la aflicción de que no encuentro otro. Ahí, a veces hay aflicciones que nosotros nos buscamos. Algunas son por nuestra propia culpa, por malas decisiones. Así es que analicemos. ¿Por qué? ¿Por qué estoy en esta aflicción? ¿Por qué? ¿Por una mala decisión? ¿Por mala administración? ¿Por mi carácter? ¿Por mi temperamento? ¿Porque cometí errores? Analicemos por qué tenemos esta aflicción. Ahora, hay gente, o habemos gente, que nunca, nunca, nunca estamos contentos. Siempre estamos en amargura. Todo lo vemos oscuro y negro. Siempre estamos así, ¿verdad? Con nuestro gesto, mal encarados. Algunos ya somos por herencia, tenemos una cara alargada, ¿verdad? Pero algunos porque
nuestro corazón está lleno de envidias, rencores y tantas cosas más. ¿Qué hacer con nuestra aflicción? Primero, analicemos si realmente es una aflicción o por lo cual o esa aflicción que tenemos es por un capricho. Analicemos si es nuestra culpa y qué cosas tendríamos que cambiar en nuestra vida. Pero si es una aflicción que está fuera de nuestras manos, si es una aflicción que no es nuestra culpa, si es una aflicción de la cual no me la busqué, pero me llegó, ¿qué debemos hacer? Algunas enfermedades han sido por nuestra propia culpa, pero algunas no sabemos por qué. Cuando me estaban entrevistando para analizar mis enfermedades, la primera pregunta que me hacían era: ¿usted bebe mucho o fuma mucho? Y pues yo les decía, pues no, nunca en mi vida he fumado, nunca en mi vida he tomado, mucho menos drogas. Y yo les pregunté a los médicos: oiga, pero si no fumé, no tomé, no drogas, ¿por qué? ¿Por qué me enfermé? No sabemos. Una doctora dice que posiblemente por herencia, porque algunos familiares han muerto de cáncer. Qué bonita herencia, ¿verdad? A veces dejamos a los hijos. ¿Qué hacer? ¿Qué hizo Ana? ¿Qué hizo Ana? Cada año Ana se amargaba. Número uno. ¿Qué hizo Ana? Número uno. Fue a hablar con el Todopoderoso. Fue a hablar con el Todopoderoso, con Dios. ¿Qué debemos hacer en nuestras aflicciones? Eso, ir con el Todopoderoso, con el que todo lo puede, con el que todo lo puede. Ana significa, su nombre significa oración, o también significa comunión. ¿Qué hizo Ana? Fue a orar al Todopoderoso. No hay que ir con los lectores de las cartas a ver qué me dicen las cartas, no a ver qué me depara el futuro. Hermano, amigo, a esas personas que leen las cartas y que el tarot y que el futuro, déjeme decirle, hay dos razones por las cuales las hacen ellos eso. Uno, por el dinero, es decir, charlatanes que buscan estafar a la gente. O dos, son guiados por demonios. Esa gente es cualquiera de estas dos cosas, o algunos son las dos. Son charlatanes a través de los cuales los demonios hablan y sacan dinero a la gente. No vaya con ellos. No ir con ellos. Ellos les espera un futuro triste en el lago de fuego. Vaya con el Todopoderoso. Ana fue y descargó toda su angustia, todo su dolor, todo lo que traía en su corazón, se lo presentó a Dios. ¿Qué hacer en la aflicción? Preséntele todo su dolor a Dios, todo lo que usted sienta, todo lo que le duela. Dígale a Dios: Dios, tengo coraje por esto, Dios,
me duele esto, tengo rencor por esto, me duele tal cosa. Ana le entregó su alma a Dios. Y alma aquí son todos sus sentimientos, todas sus emociones, todo su pensamiento, toda su voluntad. Dios, estoy sufriendo porque no tengo hijo. Dame un hijo varón. No le pidió un hijo nada más. Le dijo, dame un hijo varón. Entonces, vaya con el Todopoderoso. Busque a Dios, entréguele todo su dolor, todos sus miedos, todo lo que usted siente. Entrégueselo. No importa, no importa qué tipo de dolor tenga, cuénteselo. A veces pensamos, pero ¿cómo lo voy a contar esto a Dios? Dios ya lo sabe, pero Dios quiere que usted se lo cuente. Cuéntele sus tentaciones, cuéntele sus pruebas, cuéntele su dolor. Si usted está batallando con algún mal hábito, cuéntele al Señor. Señor, quiero dejar tal hábito, no puedo, aquí está, te lo entrego. Segunda cosa, busque que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando Ana le pidió un hijo, le dijo, yo te pido un hijo varón, si me lo das, te lo entrego. Quiero glorificarte con él. No me voy a quedar con él, Señor, te lo voy a entregar a ti. Quiero que te sirva a ti. Quiero glorificarte a través de él. Así es que cuando usted tenga sus aflicciones, vaya al Señor y dígale, Señor, que tu nombre sea glorificado. Que tu nombre sea enaltecido y exaltado. Algo que yo le comparto, algo que a mí me ha ayudado a sobrellevar mi enfermedad, es que en medio del dolor le digo, Señor, tú sabes que me duelen mis pies y nada me lo ha quitado. Gracias y te glorifico. Y le aseguro que cuando usted hace eso, la gracia del Señor viene en su vida. Viene en su vida y usted podrá soportar su aflicción. Glorifique el nombre del Señor. Algo que a mí me ha ayudado, le comparto esto, no soy un santo, no soy el mejor, simplemente le comparto lo que yo he vivido. Desde que empecé con estos problemas, mi frase favorita, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Ese es el lema. Ana buscó glorificar al Señor. Busque que otras personas se acerquen al Señor a través de su aflicción o en medio de su aflicción. Busque que otras personas conozcan del Señor. El mundo necesita de Dios, no religión, no religión, porque habemos bautistas muy religiosos, metidos en la iglesia, pero conocemos nada de la Biblia, ni la leemos. No estoy hablando de religión. No busque que la gente se acerque a la iglesia. Te invito a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para que sea igual de religiosos como nosotros? No. Que busquen al Señor en salvación. Que busquen la salvación de Cristo. Porque las personas, sus amigos, mis amigos, sus hermanos,
sus tíos, sus padres, mis padres, van al infierno. Y si murieron sin Cristo, están allí, en el infierno. Pero que otras personas ya no vayan. Busque que las personas se acerquen al Señor en salvación. Y que los que ya son salvos se acerquen más en servicio y en compromiso. Ana le entregó a su hijo a Dios para que su hijo predicara. Samuel, su hijo, más adelante capítulo 2 dice que Ana tuvo un hijo y después tuvo más hijos. Tuvo su hijo, Samuel, que significa pedido a Dios o se lo pedía a Dios. Ana le entregó a su hijo, que fue un predicador, un profeta. Así es que busque que otras personas se acerquen a Dios. Y también Ana confía en Dios. Dice ahí la Biblia, donde leímos, que Ana ya no estuvo más triste. Se acabó su tristeza. No tenía su hijo todavía. Todavía la iban a señalar. Duró todavía más o menos un año que la siguieron señalando hasta que tuvo su hijo. Pero ella descansó en las promesas de Dios. Confíe en Dios. Cuando usted esté en aflicción, repase una porción de la Biblia y esa porción le dará descanso. Le dará descanso. Si usted tiene una enfermedad terminal, ¿cómo puede tener descanso? En la palabra. Dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que si muero, voy a un lugar mejor, mejor que aquí, descanso en su palabra. No tengo miedo a la muerte. Si usted está atravesando por problemas económicos, confíe en el Señor. Haga lo que usted tiene que hacer, una buena administración de su dinero. Empiece a administrar bien su dinero. Empiece a manejar de una manera correcta su dinero, pero confíe en que el Señor le va a guiar. Si usted tiene problemas de temperamento, pues sí, tiene que a veces pedirle al Señor templanza. Pero a algunas ocasiones vamos a tener que sufrir batallando con nuestro temperamento. Pero confíe en su palabra. Confiar significa descansar. Ya se lo entregué a Dios. Él sabe lo que hace. Ana descansó en Dios. Le hizo la petición. Ana no sabía si realmente Dios le iba a dar un hijo o no. Lo que sí sabía es que Dios iba a hacer su voluntad en ella. Hermano, a veces la voluntad de Dios no es que va a cumplir nuestros deseos o caprichos. No siempre. Dios va a contestar de una manera que nosotros queremos. A veces Dios va a contestar de una manera que no nos gusta. Sin embargo, todo es para nuestro bien. Tarde o temprano es para nuestro bien. Así es que confíe en la palabra del Señor, de que lo que usted está pasando, la aflicción que usted está sufriendo en este momento, Dios la conoce. Dios sabe por lo cual usted está atravesando. Pero confíe en Él, que se va a hacer su voluntad y que a usted y a mí nos dará descanso. Descansará nuestra alma, descansarán nuestros sentimientos. Así es que, ¿qué hacer con las aflicciones? Vaya con el Todopoderoso y cuéntele todo lo que usted siente.
Busque que el nombre de Dios sea glorificado. Busque que otras personas sean beneficiadas a través de Cristo. Y simple y sencillamente confíe en que Él hará su voluntad en su vida. Y que su voluntad, dice Pablo a los romanos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Así es que si usted está enfermo, como yo estoy enfermo, esa es la voluntad de Dios. Buena, agradable, perfecta. Si usted tiene problemas económicos que usted no se buscó, entréguele al Señor su problema y Él hará su voluntad en usted. Pero para concluir, unos 2 minutos más, hay una aflicción más grande y más grave. La aflicción más grande y grave que el ser humano tiene se llama pecado. Pecado. Todos los hombres y todas las mujeres de este mundo somos pecadores. Y mientras estemos en este cuerpo, seguiremos pecando. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Merecemos la muerte física y la muerte eterna. Ya estamos muertos espiritualmente. Ante Dios físicamente nos ve vivos, pero espiritualmente muertos por causa de nuestro pecado. Pero la solución para esa aflicción se llama Jesús, el Señor Jesús. El Señor Jesús tomó el lugar de usted y el mío, nuestros pecados, los llevó en su cuerpo en la cruz para podernos salvar. Así es que esa aflicción llamada pecado tiene una solución y se llama Jesús. Y Jesús murió por sus pecados y los míos. Y ya no debemos ir al infierno si le entregamos nuestro pecado a Jesús. Si no le entregamos el pecado a Jesús, iremos al infierno. Pero si se lo entregamos, ya no iremos. Porque Jesús murió, fue sepultado. Al tercer día Él resucitó. Jesús está vivo en este momento y quiere salvarle. Lo que usted necesita es pedirle perdón por sus pecados a través de una sencilla oración. Abrirle su corazón a Jesús a través de esta oración. Y Él perdonará sus pecados. Él un día entró a mi corazón y me perdonó mis pecados. Y el día que yo muera iré al cielo. No porque soy bueno, no porque soy religioso, no porque voy a una iglesia. Iré al cielo porque Él ya me perdonó. Y hoy, en este momento, le quiere perdonar a usted. ¿Le gustaría recibir el perdón de Jesús hoy, en este momento? Si usted quiere recibir el perdón de Jesús, yo le invito a que haga una sencilla oración. Yo le invito a que cierre sus ojos y le diga a Jesús esta oración. Dígale a Jesús: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Yo te abro la puerta de mi corazón. Por favor, entra a mi corazón. Perdona mis pecados y sálvame. Y te doy las gracias porque tomaste mi lugar en la cruz. Yo merecía estar en la cruz, pero tú tomaste mi lugar. Gracias. Gracias por salvarme. En el nombre de Cristo. Amén. Mi hermano,
Usted que ya tiene a Jesús en su corazón, yo le invito que en esta mañana o tarde, depende de donde usted se encuentre en este momento, le entregue su aflicción a Jesús. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entréguele su carga. Jesús no quiere ayudarnos con las cargas. Él quiere que le entreguemos nuestras cargas. A veces decimos: Señor, ayúdame con mi carga. No, no le digamos ayúdame. Dígale: Señor, te entrego mi carga. Y aprenda a descansar en él. ¿Qué le parece si hacemos una oración y le entregamos nuestras cargas? Señor Jesús, hoy en esta tarde venimos ante ti, en primer lugar para pedirte que nos perdones porque te hemos fallado, porque hemos sido groseros contigo, desobedientes. Perdónanos. Y te pedimos en este momento por nuestra aflicción. Tú sabes cuál es mi aflicción en este momento. Tú sabes la enfermedad que tengo. Te la entrego, Señor. Haz con ella lo que tú quieras. Solamente dame de tu paz. Dame de tu paz para sobrellevar esta situación. Y gracias, Señor, porque tomaste mi lugar en la cruz. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermano. Hermanos, Dios es bueno, es misericordioso, su gracia es admirable. Así es que yo lo único que puedo decir en medio de mi aflicción: a Dios sea la gloria. Y le invito a que usted tome esa misma decisión. En medio de la aflicción, Dios nos da de su gracia. Hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga y pues seguimos adelante en el camino del Señor. Y pues les invitamos para la próxima semana estar aquí con ustedes. Aquí nos vemos. Y si el Señor lo permite, claro está. Y pues recordando que en esta Semana Santa, hace más de 2000 años, el Señor tomó nuestro lugar. Semana Santa no es motivo de vacaciones, playa, ni nada de eso, festejos. Es momento para analizar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Dios los bendiga, hermanos. La próxima semana aquí nos vemos. Gracias por sus mensajes. Hay hermanos, hay hermanas que nos han dejado algunos mensajes. Les agradecemos. Y pues hermanos, comparta la palabra, comparta. Hay otros hermanos que están predicando también la palabra, excelentes exponentes. Comparta la palabra, si no es de su servidor, de otros hermanos. Pero la palabra tiene que correr. Hay gente que necesita de Cristo, hay gente que está en este momento en aflicción. Comparta la palabra. Así es que, hermanos, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.